Hola, ¿qué tal? Soy Alma Montes, soy psicóloga y colaboro con el equipo de Irene García, psicólogo. Como sabéis, este vídeo es un vídeo para hablar sobre la motivación y la desmotivación, el ciclo en el que muchas veces nos encontramos cuando estamos estudiando oposiciones. Hemos creado un grupo de acompañamiento psicológico para personas que opositan y esto quiere ser en modo introductorio para que veáis un poco cuál va a ser el enfoque y cómo vamos a tratar cada uno de los temas. Así que, si queréis, voy a compartir pantalla para que veáis un poco cuál es el asunto de la motivación, ¿de acuerdo? Evidentemente, cuando estudiamos oposiciones sentimos una montaña rusa emocional. Esto es porque, por norma general, las oposiciones se alargan demasiado en el tiempo y es fácil en un momento dado empezar muy motivada, pero luego esa motivación, esas ganas, ese sentimiento va desapareciendo. Yo misma he estudiado oposiciones y me encontré que varias dificultades que gracias a haber estudiado psicología conseguí solventar, ¿no? Pero pensé que gracias simplemente que gracias al haber estudiado una carrera yo tenía unas herramientas que otros compañeros y compañeras no tenían. En el momento en el que hicimos para hacer la inscripción, el documento de inscripción, os pregunté cuáles habían sido las dificultades que os estáis encontrando a la hora de opositar. Más o menos, al final, casi, aunque hay muchísimos tipos de oposiciones y cada cual tiene sus dificultades específicas, al final son más o menos las mismas, ¿de acuerdo? Yo voy a hablar de mi experiencia personal y os voy a contar un poco cuáles fueron las cosas que a mí me resultaron más curiosas o que no me esperaba a la hora de prepararme una oposición, ¿de acuerdo? En primer lugar, pues eso, me ponían metas inalcanzables, metas de estudiarme 6, 7 temas por día, en lo que eso hacía que me frustrase y que al día siguiente, evidentemente, no tuviera ganas de estudiar. No era capaz de ponerme a estudiar si veía que el día iba a ser muy lejano, ¿no? Siempre encontraba otras cosas mejores que hacer, aunque esto era paradójico porque tampoco me permitía hacer cosas que realmente fuesen valiosas para mí. Es decir, pues eso, ¿no? Mi casa nunca ha estado tan limpia que cuando he estado estudiando oposiciones. Los pensamientos de no voy a ser capaz, ¿para qué lo hago? No merece la pena el esfuerzo, eran pensamientos muy recurrentes en mi caso que muchas veces lo que hacía era desanimarme. El estrés y ansiedad los días antes del examen porque pensaba que, pues eso, que no iba a poder escribir nada, que me iba a quedar en blanco, que madre mía. Entonces esos días fueron muy malos, pero como os digo, gracias a muchas cosas que la psicología me había enseñado, conseguí gestionarlo. Y el día del examen igual. El día del examen conseguí mantener cierta calma gracias a que, bueno, tengo un repertorio ya bastante grande de técnicas, ¿no? La motivación en sí, como veis, viene del latín, que siempre como que nos gusta empezar con una definición, ¿no? Es la causa del movimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener claro que la motivación no tiene que ver con las ganas, es tener motivos. Muchas veces confundimos estos dos aspectos en el sentido que creemos que ponernos a estudiar es, uy, qué guay, tener energía, sentirte con capacidad, ¿no? Eso es ganas. Motivo es que tú tienes que tener una causa última, tienes que tener un objetivo al que quieras llegar, ¿no? ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque las ganas, la energía, no podemos controlarla o es muchísimo más difícil de controlar porque depende mucho, pues eso, de nuestro estado emocional, nuestro estado fisiológico incluso, nuestra social, ¿no? Nuestro entorno social. Y en cambio el motivo es estático. El motivo
está ahí, ese objetivo siempre va a estar, es constante, no es estático, es constante, ¿de acuerdo? Entonces, no confundamos, hoy no estoy motivada con hoy no tengo ganas, ¿de acuerdo? No sé si habéis visto un episodio de Los Simpsons que me parece súper interesante. Os lo voy a resumir muy rápidamente, ¿vale? Homer y Marge tuvieron a Lisa y a Bart, ¿de acuerdo? Bueno, pues cuando estos ya tenían 3, 4 años, Homer echó cuenta y vio que podía dejar el trabajo en la central nuclear para centrarse en lo que él siempre había querido hacer, que es trabajar en una bolera, ¿no? En esto, Marge se queda embarazada y ve que ya tres criaturas no le iba a dar con el sueldo de la bolera, que era más bajo que el de la central nuclear. El episodio este comienza porque no hay fotos de Maggie en el álbum familiar, ¿de acuerdo? Y esta es la explicación. Lo que se dice amor a primera vista. Totalmente. ¿Y por qué no hay fotografías? Oh, claro que fotos. Las tengo donde más necesito que me alegren la vida. Como veis, bueno, si veis el episodio, evidentemente Homer, el sueño de su vida no es trabajar en la central nuclear, pero sabe que el motivo es más fuerte, que es cuidar de sus hijos, esa necesidad es mucho más fuerte que sus ganas, ¿de acuerdo? Entonces, como vemos, las necesidades humanas son el impulso que lleva a una persona a actuar de determinada manera. ¿Esto qué quiere decir? Que solo nos movemos cuando necesitamos algo. Uy, a ver. Vale. Esa necesidad muchas veces no somos conscientes porque a lo mejor hemos entrado en el proceso de oposición de una manera prácticamente automática, ¿no? O porque no teníamos otra cosa que hacer. Entonces, al olvidarnos de por qué estamos haciendo lo que hacemos, llega el momento de la desmotivación, lógicamente, porque nos levantamos, nos ponemos a estudiar, tenemos nuestra rutina, pero nos tomamos conciencia de cuál es el motivo último, de cuál es el objetivo por el que lo hacemos. Buscar este impulso nos ayuda a mantener esa alta motivación y evidentemente cuanto más motivados y motivadas estemos, el estándar de ejecución será mayor. Os voy a proponer un ejercicio, yo creo que con un par de minutillos o 3 podríamos tenerlo, ¿vale? Para que respondáis la siguiente pregunta. ¿Por qué estoy estudiando oposiciones? Y a lo mejor entiendo que la respuesta más fácil o más directa, ¿no? Bueno, pues porque quiero un trabajo fijo, que también, pero pensar de una forma muy profunda qué es lo que supone ese trabajo fijo. Quiero vivir tranquila, no quiero tener cierto tipo de necesidades económicas, es decir, cada cual evidentemente cuál sea su motivación. Voy a dejar 2 minutos para que pongáis por lo menos 5, 6, 7 razones, ¿vale?
Si veis que os cuesta o que necesitáis un poquito más para poder responder a esta pregunta, simplemente pausar el vídeo y echar el tiempo que necesitéis, porque es realmente importante que tengáis razones de peso, tanto extrínsecas como intrínsecas. ¿Por qué realmente quieres hacer esto? Porque al ser un tema de carrera de fondo, que lo habréis escuchado 1000 veces, ¿no? Esa metáfora, es evidente que se necesita saber muy bien por qué hacemos lo que hacemos. A mí esto me parece muy interesante, porque hay días que tengo mucha motivación y otros en cambio parece que evidentemente no quiero hacer nada, y se explica por el ciclo de la motivación. Como hemos dicho, son las necesidades humanas las que generan una acción, las que motivan al cambio, ¿de acuerdo? Esas necesidades humanas son dinámicas. Esto quiere decir que no siempre son las mismas, ni le damos la misma importancia en diferentes momentos de nuestra vida, ni en diferentes momentos incluso de nuestro día. Nuestro comportamiento, por lo tanto, se ve alterado según tengamos unas necesidades u otras en diferentes momentos. Además, esto quiere decirlo, os lo explico de una forma muy sencilla. Por norma general, el cuerpo tiende al equilibrio, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una necesidad, nos genera disconfort, nos genera estrés, nos genera estar a disgusto donde estamos. Eso genera que nos movamos para buscar una solución a esa necesidad. Cuando eso está resuelto, volvemos a nuestro estado de equilibrio, que es hacia donde tiende el ser humano. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que evidentemente, como tenemos muchas necesidades, ese comportamiento va variando dependiendo de cuál sea la necesidad que consideramos más importante. Una de las teorías que a mí es la que me parece más interesante es la pirámide de Maslow, ¿de acuerdo? La pirámide de Maslow, no sé si la conocéis, pero parte de la idea que hay diferentes necesidades en el ser humano y que estas son jerárquicas. Esto quiere decir que hasta que no sintamos que hemos completado todas, que estamos completamente en equilibrio en una de nivel inferior, no podremos pasar a niveles superiores. Por lo tanto, evidentemente, y esto es obvio, si nuestras necesidades fisiológicas no están en equilibrio, vamos a estar simplemente pensando en cómo comer, cómo dormir o cómo beber, ¿vale? Eso se entiende bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Entiendo que los objetivos, las necesidades a la hora de estudiar una oposición pueden estar en reconocimiento o autorrealización, ¿no? Dependiendo ya cada cual de cuál sea su motivo. Imaginar este ejemplo. Tú estás súper centrada, que tienes que estudiar esa tarde, que te vas a estudiar un tema y lo tienes clarísimo y además lo sabes desde el día anterior. En esto te llama tu madre y te dice que, hombre, que ha venido tu tía, que cómo no vas a ir a tomarte un café con ella, que guay, porque le apetece mucho verte y tú hace bastante que no ves a tu tía, ¿vale? Y a ti realmente te apetece ir a tomarte ese café con tu madre y con tu tía. No estoy hablando de que no sepas decir que no, que eso es asertividad y eso se vería dentro del curso. Eso es otro tema. Te estoy hablando de que a ti de repente te apetece muchísimo hacerlo. Esto sería una necesidad de afiliación. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final esa necesidad va a ser más acuciante, ¿de acuerdo? Y si no tenemos cierto control sobre nuestras motivaciones, vamos a tender a irnos a tomar un café con nuestra madre y con nuestra tía. Que no pasaría nada, pero un poco que tomemos conciencia para que luego no estemos, es que hay que ver que me he ido, cuando yo realmente lo que tenía que hacer es estudiar. Por eso, y esto se ve muy fácil, por ejemplo, pues eso, cuando tenemos muy claro que tenemos que hacer una cosa, pero al final lo hacemos otra, es debido a que el ser humano se mueve sobre todo por gratificación inmediata versus gratificación a largo plazo. La gratificación a largo plazo es cuando la recompensa, aunque sea mayor, es pues eso, que no conseguimos visualizarla ni siquiera, no está cercana en el tiempo. El ser humano, como buen animal, nos gustan las cosas que sepamos que
que van a servirnos en ese momento. Evidentemente, por eso la gente fuma, por eso las dietas alimentarias son tan difíciles, porque aunque tengamos una meta muy importante y que sabemos que nos va a dar mucha satisfacción, si la vemos lejana en el tiempo, va perdiendo fuerza cuando la gratificación está muy cercana. Evidentemente, todo el mundo aquí ha estudiado, ¿no? Ya sea instituto o una carrera, y cuando estábamos estudiando, ¿qué pasa? Que al final, aunque esa gratificación fuese sacarse el título, había unas gratificaciones a medio plazo, ¿no? Que son los exámenes. Tú ibas viendo cómo ese esfuerzo iba siendo recompensado de una manera periódica. Eso no ocurre en la oposición, porque es muchísimo más a largo plazo y ni siquiera muchas veces vemos esa recompensa. ¿Cuál es un truco o qué debemos en un momento hacer para que no veamos que esa gratificación en ese momento no tiene sentido para ti, ¿no? Buscar recompensas en el día a día. Evidentemente, al principio, cuando creamos objetivos, los objetivos tienen que ser pequeños, tienen que tener sentido, que son los objetivos SMART, esos objetivos también se verán a lo largo del curso. Cada vez que se consiga un objetivo, es una forma de recompensarnos cuando lo hemos alcanzado. En un principio, evidentemente, tiene que ser algo que te guste, quizás algo más físico. Al final el ser humano, pues eso, aprendemos con cosas muy físicas, muy tangibles, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues cada cual tiene que conocerse de una manera muy profunda para saber qué es lo que le hace motivarse. Hay gente que le gusta hacer listas y entonces una pequeña recompensa es tachar el objetivo, ¿de acuerdo? O pues irme a dar un paseo si consigo hacer todos los temas que me he propuesto, o comerme una galleta, o ir a nadar. Es decir, eso cada uno y cada una tiene que saber qué es lo que le motiva. Mira, ¿qué es lo que le motiva? Para esto a mí me parece muy importante el autoconocimiento. Hay que conocerse de una forma muy profunda para saber qué es lo que a ti te funciona y qué es lo que le puede funcionar al resto de la gente, pero que contigo no va. ¿De acuerdo? Hay que entender que no se puede estar siempre al 100%. Y al conocernos, también sabemos que, por ejemplo, si a ti la Navidad, pues por lo que sea, te pone triste o tienes mucha carga porque tienes que hacer muchas cosas en familia, pues esos días yo voy a tomar conciencia, voy a ser sincera conmigo misma y voy a decir, pues mira, si por norma general me estudio un tema por la mañana y un tema por la tarde, pues en los días de Navidad me voy a estudiar solo uno, ¿de acuerdo? Porque al no conocer y al no ser realista con tu propia vida, lo único que te va a hacer es frustrar por no llegar a conseguir todo lo que te has propuesto. La motivación tiene mucho de acción. ¿Por qué? Porque el ser humano al final siempre está compuesto, ¿no? de tres elementos, que es la cognición, que es aquello que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos con todo eso. Son tres cosas que se van retroalimentando todo el rato, ¿de acuerdo? Lo que siento hace que piense de una manera determinada y por lo tanto actúo en consecuencia. Lo que sentimos es muy complicado de controlar, es muy complicado de hacer que sea de la manera que nos sea más agradable. Lo que pensamos, evidentemente, puede ser trabajado, es más, es lo que se trabaja en muchas terapias psicológicas, pero bueno, tampoco es una cosa que sea inmediata. Es decir, ¿cuál es el eslabón más débil de esta cadena? El eslabón más débil es la acción. Por lo tanto, cuando veamos en un momento dado que no estamos demasiado motivadas, que sí, pero que me apetece un poco quedarme remoloneando, siéntate, haz cosas, porque eso lo que va a generar es que tú al día siguiente digas, ay, pero es que yo ayer fui capaz, yo ayer lo hice, y entonces, en consecuencia, como hemos dicho, que todo eso se retroalimenta, ¿no?
vamos a conseguir que la emoción y que el pensamiento vaya en consonancia con esa acción que hicimos el día anterior. Por lo tanto, ya sabemos, me conozco y gracias a ese conocimiento me pongo objetivos claros y objetivos realistas y ante emoción, pensamiento y acción, vamos siempre a por la acción, que es el eslabón más débil. Vale, estamos hablando de motivación, de ponerse, de luchar contra a lo mejor esa desidia, ¿no? De a ver cómo podemos hacer, cómo podemos cambiar pensamientos y acciones. Pero ¿qué pasa si un día no lo hago? ¿Qué pasa si un día sí o sí me voy a tomar ese café, o si un día sí o sí pues me quedo viendo una serie que me encanta? Ese día me perdono. A esto me gusta a mí la palabra metadesasosiego, porque es sentirte mal porque lo has hecho mal. Y entonces entras en una dinámica absurda de hay que ver, no he estudiado, es que soy lo peor, y eso se va haciendo una bola enorme. En cambio, vale, acepto que no he estudiado, voy a otra cosa. Pues sé que al día siguiente me tengo que poner. Porque caer no es recaer. Es decir, porque un día me lo salte, no significa que ya no vaya a estudiar en toda la semana o que ya haya dado por perdido el fin de semana o que no. Significa que me doy un día, por lo que sea, porque mis necesidades son dinámicas y entonces me lo puedo permitir o me lo permito, pero eso no significa que yo ya me abandone a eso, ¿de acuerdo? Caer no es recaer. Me perdono y al día siguiente otra vez. Como digo, el autoconocimiento es esencial en un proceso de oposición. Hay que conocerse porque no todo el mundo se motiva con las mismas cosas. Cada cual es un mundo y es muy importante que ese autoconocimiento sepamos qué es lo que nos mueve, qué es el impulso que hace que todos los días te vayas a poner a estudiar, ¿de acuerdo? No todo el mundo tiene los mismos tiempos de estudio. No te compares, no compares si tú te vas a la biblioteca y entonces te tomas un café con fulanito todos los días, pero no sé quién está en casa y entonces aprovecha más. No compares porque solo tú sabes qué es lo que te sirve a ti de una manera particular. El autoconocimiento es imprescindible porque te permite adaptar el estudio a tu realidad. Y a mí me parece muy importante que en este sentido tenemos que ser muy honestas con nosotras mismas. Tenemos que saber efectivamente qué es realmente lo que quiero, aunque a lo mejor no queramos expresarlo, ¿vale? Aunque no tengamos por qué compartirlo con absolutamente nadie. Pero hay que ser muy honestas con una misma y decir, yo estoy haciendo esto por esto y por lo tanto es lo que a mí me motiva y no tengo por qué decírselo a nadie ni compartirlo de otra manera. Como digo, hemos creado un grupo de acompañamiento para personas que opositan, ¿de acuerdo? Son 13 sesiones. La primera, la idea es un poco conocernos, por eso es 12 más 1, es decir, porque la primera evidentemente es para una cosa un poco más distendida. Entonces, cosas importantes que quiero decir sobre el grupo de acompañamiento. Empieza el 29 de septiembre, que sería esa primera sesión de conocernos. Tiene que ser un grupo cerrado, la idea es que de entre 8 y 10 personas. Tiene que ser cerrado por varias cuestiones. Es decir, las sesiones están marcadas de cierta forma por el que nadie puede entrar a mitad del grupo y además la idea es generar sentimiento de pertenencia entre las personas que participen en ese grupo. Porque, entre otras cosas, de dificultades de personas que opositan, es la soledad, ¿no? Sentirte que no encajas, tu familia no te entiende. Entonces, bueno, la idea es poder crear una comunidad pequeñita para que sintamos ese compromiso y nos apoyemos unos a otros.
La idea es crear un grupo de WhatsApp, de Telegram, de lo que queramos y bueno, un poco estar ahí para cuando otras personas nos necesiten. La idea de que sea entre 8 y 10 también es porque evidentemente, aunque hay un contenido, lo que vamos a hacer es ir trabajando respecto a vuestras necesidades, lógicamente, ¿sabes? El contenido lo podéis ver en la web, pero si van surgiendo otro tipo de temas, se trabajará sobre eso. Me preguntaron si iban a ser grabadas las sesiones, dado que hay alguna gente que no puede asistir. Bajo mi punto de vista, yo diría que no, porque, como digo, si alguien quiere expresarse de alguna manera, tiene alguna dificultad puntual que quiera compartir con el grupo, no sé hasta qué punto que eso sea grabado puede coartar, ¿no? Entonces, bueno, por eso se pide evidentemente un compromiso y una fidelidad, no solo contigo misma, que seguro que te va a ser de muchísima utilidad, sino con el resto de, bueno, pues de personas que estén en ese grupo. De todas formas, eso, si tenéis alguna duda al respecto, podéis poneros en contacto con nosotras. Y bueno, un poco terminando las conclusiones. Como hemos hablado, la motivación es un proceso dinámico, es decir, no siempre voy a estar motivada, no siempre voy a estar desmotivada. Hay días que para mí son súper buenos y otros van a ser un poquito peores. No me puedo exigir estar al 100% y quien te diga que puedes hacerlo te miente, porque hay muchísimos factores que van a impedirte estar al 100%. El ser humano no puede estar siempre al 100%, ¿vale? Cuando tenemos unos objetivos claros, tenemos una capacidad mayor de centrarnos en el estudio. Claro, si vamos un poco a salto de mata y no sabemos muy bien, es importante que nuestros objetivos, crearnos unos objetivos que tengan sentido y que sean realistas, ¿vale? Para poder centrarnos en lo que es el proceso de estudio. Y al conocernos bien, evidentemente podemos optimizar ese estudio. Al conocernos, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, sabemos cuáles son nuestras debilidades y vamos a jugar con ambas para poder optimizar todo ese esfuerzo que siempre hay, pero que no siempre se refleja, ¿no? Que no siempre se ve. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Por favor, cualquier duda, estamos a vuestra disposición. Os dejo aquí la pantalla final, ¿vale? Podéis escribir a ese email o apuntaros directamente en la web al curso. Como os digo, van a ser de 8 a 10 personas y para hacer una comunidad chula y nada, y que nos ayudemos seguro unas personas y otras. ¿De acuerdo? A ver. Voy a que me veáis la cara antes de despedirme. Y nada, espero que os haya sido de utilidad y quedo a vuestra disposición.